¿Qué tal a todos? En este video vamos a explicar brevemente en lo que consiste el teorema de Cayley-Hamilton. Primeramente, unas definiciones. Nosotros conocemos desde antes lo que significa un polinomio. En este caso se presenta un polinomio que depende de la variable x de grado n, cuyos coeficientes son a n-1 y así sucesivamente hasta a0, a sub 0. Una vez definido este polinomio, podríamos definir entonces un polinomio que depende ahora de una variable, pero ahora esta variable se llama a mayúscula. Y esta variable a mayúscula representa una matriz cuadrada. Entonces, este polinomio que depende de a mayúscula podría ser expresado por una suma de potencias de a la n, a la n-1, a la 1, a la 0, que es igual a la identidad, con los mismos coeficientes. Entonces, esa sería la definición del polinomio de a. Entonces, podríamos explicar un ejemplo donde p de x, que depende de la variable x, es igual a x cuadrada menos 5x más 3. Y podríamos definir una matriz A cuyas entradas, una matriz de 2 por 2, cuyas entradas serían menos 1, 4, 3 y 7. Entonces el polinomio de A estaría definido por esta matriz al cuadrado, menos 5 veces esa misma matriz, más 3 veces la identidad, como lo definiría el polinomio de x. Y finalmente tendríamos una matriz que saldría como resultado de esas operaciones, que es la matriz que tiene como entradas 21, 4, 3 y 29. Esta definición también podría aplicarse cuando los coeficientes son matrices. En este caso, el polinomio q de lambda depende de los coeficientes b sub 0, b sub 1, b mayúscula sub 2 y b mayúscula sub n. Y así podría definirse entonces otro polinomio, pero ahora basándonos en las entradas a. Una vez definido esto, podríamos entonces establecer el teorema de Cayley-Hamilton. ¿Qué es lo que nos dice? Básicamente dice que todas las matrices cuadradas satisfacen su propia ecuación característica. Es decir, si tenemos un polinomio p de lambda, cuya definición es la ecuación característica, entonces P de A también cumplirá con la condición de que sea igual a 0. Es claro entonces que para cualquier cofactor A menos lambda I es un polinomio de lambda, ¿no? Bueno, ¿cómo se demuestra esto? Una forma de demostrarlo, sin meternos en complicaciones, sería recordar cómo es que se define la matriz adjunta para calcular la matriz inversa, ¿no? La matriz adjunta se define como la transpuesta de la matriz de cofactores, ¿no? Donde cada uno de estos elementos pues, es un cofactor que se define como el menor de los elementos por menos 1 a la n más m, ¿no? En donde está la ubicación de cada elemento en la matriz. Y bueno, también definiríamos entonces nuestro polinomio característico como el determinante de a menos lambda i. Y este determinante pues es expresado de esta forma, ¿no? Entonces es obvio observar que este polinomio va a depender tanto de
coeficientes constantes, como son las entradas de toda esta matriz, y de lambda, que son estos monomios que están en la diagonal, ¿no? Entonces, el determinante se va a calcular a través de esas entradas, ¿no? Por eso podemos observar que entonces este determinante pues, va a ser un polinomio de lambda. Bueno, entonces podríamos aplicar a esta matriz del A menos lambda I su adjunta, y sabríamos entonces que cada una de esas entradas pues también serían un polinomio de lambda, ya que los cofactores se calculan a través de los determinantes de los menores de A menos lambda I, ¿no? Bueno, una forma entonces de demostrar el teorema de Cayley-Hamilton sería observar que para cualquier polinomio de lambda, si se cumple esta característica, es decir, que hay un polinomio que multiplicado por A menos lambda I, se puede expresar más bien el polinomio de lambda mediante esta expresión. Entonces el polinomio de A sería igual a 0, es decir, que cumpliría la propiedad esta de la sustitución de A, sería el nilpotente, pues, igual a 0. Bueno, y bueno, una forma de demostrar esto es con la fórmula de la obtención de la inversa. Aquí tenemos la identidad, que va a ser igual a la inversa de A menos lambda I, que se expresa mediante la fórmula de Cramer, y A multiplicada por A menos lambda I, ¿no? Esa sería la identidad, ¿no? Es la definición de la matriz inversa. Y bueno, de aquí podríamos despejar el determinante de A menos lambda I hacia acá y ver que esta multiplicación nos da esta otra multiplicación. Como ya habíamos visto, entonces la adjunta de A menos lambda I se puede expresar como un polinomio de lambda, que es esta Q, multiplicado ahora entonces por este A menos lambda I. Entonces tenemos aquí Q de lambda por A menos lambda I. Pero entonces, ¿qué es determinante de A menos lambda I? Pues es el polinomio característico de A menos lambda I, ¿no? Que es P de lambda. Y P de lambda se puede expresar como este polinomio cuyas bases pues son las potencias de lambda. Entonces multiplicadas por la identidad por un lado, ¿no? Y nos daría pues el polinomio de lambda. Entonces, bueno, al poder expresar nosotros este polinomio de lambda finalmente como la multiplicación de Q de lambda por A menos lambda I, estaríamos demostrando el teorema de Cayley-Hamilton. Uno podría ver que esto sí tiene sentido si sustituimos A en este monomio en la segunda parte de la factorización. Si sustituimos A en este monomio de la factorización, pues nos daría 0, ¿no? Esto nos recuerda un poco el teorema del residuo, ¿no? De polinomios, ¿no? Y tiene algo que ver con eso, pero eso lo podríamos ver más adelante. Bueno, entonces una aplicación del teorema de Cayley-Hamilton es digamos, calcular la matriz inversa de una matriz, pero a través de las potencias de esta matriz, ¿no? Entonces podríamos tener en primera cuenta un polinomio P de A, el cual se puede expresar como las potencias expresadas de ese polinomio, y como suponemos entonces que este polinomio es el polinomio característico, lo igualaríamos a 0, ¿no? Entonces, si existe, suponemos entonces que existe la inversa de A y que el polinomio característico de A pues es igual a 0.
Entonces podríamos multiplicar esta ecuación, la P de A igual a 0, por el lado izquierdo, por la inversa de A, y no se alteraría, ¿no? Entonces, a la hora de multiplicar la inversa de A por la izquierda, por el polinomio característico, pero ahora en función de A, tendríamos esta expresión que tenemos aquí, donde el valor de estas matrices ahora se afectó por la inversa de A, ¿no? Que a la hora de multiplicarse por cualquier factor de A aquí, pues se reduce en 1, ¿no? Cada uno de esos factores. Pero tenemos un elemento clave al final de nuestra suma. Tenemos aquí el factor A la inversa, que es lo que queríamos calcular basándonos en las potencias de A, ¿no? Y bueno, calculando entonces finalmente tendríamos esta inversa, despejando de aquí esta A inversa, tendríamos entonces la A inversa, pero ahora expresada. Y esto finalmente en una aplicación podríamos ver que podemos calcular esta A inversa, pero ahora basándonos en las potencias de A. Esta sería una aplicación del teorema de Cayley. Bueno, hasta aquí el video. Muchas gracias.